El mundo está gritando ante la famosa pandemia del COVID-19. Sin embargo, estos últimos días hemos sido impactados por estas trágicas imágenes. Que vuelven a poner en protagonismo a Israel y el conflicto con sus familiares, los árabes. Muchos se preguntan, ¿por qué esta pelea tan histórica de Israel con los palestinos? La respuesta es un tanto complicada y para resolverla es necesario ante nada entender el origen del conflicto. Soy el pastor Alejo, esto es App 13 News, bienvenidos. El problema entre israelíes y palestinos tiene un alto grado de complejidad, ya que durante décadas esta pelotera ha dejado miles de muertos y millones de refugiados. Este conflicto ha convertido el Oriente Medio en un literal campo minado que siempre está a punto de estallar. Para entender la historia de esta pelea, debemos devolvernos en el tiempo, hasta el siglo XIX. Viajeros. Cuando en Europa toma fuerza el sionismo con la reunión de intelectuales sionistas en Viena en 1896. Este movimiento nacionalista tenía dos objetivos principales. Uno de ellos era crear un estado para todos los judíos del mundo y así darles fin a miles de años de persecuciones y exilios. Lo segundo, también como respuesta al antisemitismo que vivían en Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima expresión con el Holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces existían tres lugares posibles para crear dicho estado judío. Estaba Uganda, Argentina o en Siberia. No obstante, por principios, por historia y por obediencia a sus creencias bíblicas, los judíos no quisieron estas opciones, pues la tradición judía dice que la tierra de Israel está en la ubicación geográfica conocida por nosotros como Palestina o Tierra Santa. El problema es que esta región también tiene una importancia sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Cuando se planteó la creación del Estado judío, este territorio pertenecía al Estado del Imperio Otomano. Aunque allí ya habitaba una comunidad judía, la mayoría de las personas eran árabes. Sin embargo, llegó la Primera Guerra Mundial en 1914 y transformaría todo, porque al finalizar la guerra, el Imperio Otomano desaparece y las potencias europeas del momento se reparten varios territorios de esta zona y el Reino Unido, por supuesto, pasó a administrar la región de Palestina. Este punto es significativo porque en aquel momento el gobierno británico dio un paso clave a través de la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en aquella región de Palestina, pero aclarando que no debía hacerse nada que pudiera perjudicar los derechos civiles y religiosos de aquellas comunidades no judías en Palestina. Este dato es interesante. Resulta que en la Primera Guerra Mundial, un brillante científico judío llamado Chaim Weizmann descubrió la manera de obtener pólvora utilizando nitrógeno sacado del aire. Ustedes saben que el 80% del aire que respiramos es nitrógeno. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Así que para expresarle su agradecimiento al señor Weizmann, el gobierno británico hizo la famosa Declaración Balfour. Esta declaración decreta el apoyo para que los judíos regresaran a Palestina, reconociéndola como su hogar nacional bajo el parámetro de respeto y buena conciencia. Eso significa que había que respetar a los palestinos, cosa que trae conflicto hasta nuestros días porque ellos dicen que nunca se han sentido respetados por la comunidad israelí. Pues bien,
Entre los años 20 y 30, miles de judíos se instalaron en aquella región, y en los años siguientes se les sumaron los que huían del holocausto nazi. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los judíos instalados en la región de Palestina ya eran alrededor de 600,000 personas, es decir, la mitad de la población árabe en ese entonces, y entonces hace que pronto inicien las tensiones entre ambas comunidades. Ahora, para resolver aquella situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, propone un plan de partición que consistía en crear dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que en Jerusalén tendrían un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa decisión, pero los árabes lo consideraron como perder su territorio, así que el plan de la ONU no se implementó en ese momento. Sin embargo, hay una fecha clave y es el 14 de mayo de 1948, donde el líder judío David Ben Gurión proclamó ese año el establecimiento de la nación de Israel, cumpliéndose así la profecía de Isaías 66:8, donde dice, refiriéndose a Israel, sobre su nacimiento como nación en un solo día. Así que, ante nuestros ojos y los de todo el mundo, de esta manera extraordinaria, el 14 de mayo del 48, la ONU reconoció a Israel a nivel mundial como una nación independiente. Y aquí me voy a detener un momento, porque exactamente esta fecha es de gran relevancia profética para el pueblo cristiano. La Biblia es muy específica sobre el papel de Israel en los últimos tiempos, antes de que el Mesías anhelado regrese. Lo que indica claramente que la nación hebrea se encuentra en el mismo centro de la figura profética. Jesús lo dijo y lo profetizó en el libro de Mateo capítulo 24 del 32 al 34, que justo antes de su regreso Israel iba a florecer. Y el tiempo de este florecimiento llegó en 1948. El resurgimiento del Estado de Israel ha sido siempre un requisito previo para el cumplimiento del destino profético para todas las naciones. La Biblia menciona que Israel debía ser dispersa, debía ser perseguida, debía ser desolada, pero a pesar de todo esto, también la profecía dice que Israel sería preservada. Dios ha cumplido estas 4 grandes profecías durante estos últimos 2500 años. Desde que llegó el imperio babilónico en adelante, Israel ha sido sitiado y esparcido por otros lugares. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y llevaron a la nación judía al cautiverio. La tierra fue desolada y se dispersó todo el pueblo de Dios por la faz de la tierra. Y tal como fue profetizado, donde quiera que ellos iban, eran perseguidos hasta la persecución que terminó en el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Aún así, Dios ha preservado a su pueblo y el cumplimiento de esta profecía ha sido uno de los milagros más notables de toda la historia. Ningún otro pueblo nunca ha sido tan disperso y sin embargo ha sido capaz de mantener su identidad como nación, pero Israel sí lo logró. Por tal razón es que a los judíos se les llama la raza indestructible, pues a través de miles de años han sobrevivido a los sumerios, a los caldeos, babilonios, persas, romanos, otomanos, en fin. Todas estas civilizaciones que existieron en el pasado fueron enterradas en las arenas del desierto, pero el pueblo de Israel nunca perdió su identidad. La nación de Israel es la única nación en el mundo que después de 2500 años sin gobierno ni territorio, se convirtió otra vez, como lo mencioné hace poco, en una nación independiente el 14 de mayo de 1948. Justo algunos días después de esto, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra a Israel y ellos invadieron el nuevo Estado judío con el objetivo de desaparecer a Israel. Allí es donde se da inicio al primero de los conflictos de esta última generación. Después de un año de batallas, Israel no solo termina ganando, sino que amplía su territorio y conquista la parte occidental de Jerusalén, mientras que Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén oriental, y Egipto se queda con Gaza. Aunque la guerra mencionada terminó hace 70 años aproximadamente, hay 2 consecuencias que hasta nuestros días perduran. Una de ellas
es el enorme número de desplazados en ambas comunidades, sobre todo en la comunidad árabe, ya que se calcula alrededor de 750.000 palestinos que les tocó huir a otras zonas de la región o países vecinos, especialmente en Jordania. A este éxodo los palestinos le han llamado Nakba, que significa destrucción o catástrofe. Hoy, el número de refugiados palestinos, que son los hijos y los nietos de aquella generación de desplazados, asciende a más de 5 millones de personas. La segunda consecuencia hasta nuestros días es la división de aquellos territorios palestinos en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pues bien, años después de la Primera Guerra Árabe, Israel llega a la crisis de Suez. Eso fue en 1956, donde se disputaban por el canal de Suez, y esto provoca otro enfrentamiento militar entre Egipto e Israel. Aunque en ese momento, después de 9 días de contienda, las fronteras quedaron intactas, hasta que en junio de 1967, cuando se produjo el tercer conflicto conocido como la Guerra de los 6 días, bueno, le llaman así porque duró 6 días. Lógico. Ay, ahora ya entendí. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. Esta fecha también es muy importante dentro del marco profético, ya que en una ocasión Jesús dijo que uno de los signos más seguros de su inminente retorno sería la reocupación de Jerusalén por parte de los judíos, en Lucas capítulo 21-24. Y los judíos volvieron a recuperar y a ocupar la ciudad de Jerusalén a partir del 7 de junio de 1967. En esa fecha, el presidente de las Repúblicas Árabes Unidas asombró al mundo al anunciar que cerraba el Golfo de Agaba al comercio judío. A la vez, Egipto negó a Israel el uso del canal de Suez. Pues bien, las naciones árabes comenzaron a alinear a todas sus tropas alrededor de la pequeña nación de Israel de la siguiente manera. Mire, Egipto concentró 80.000 hombres a la orilla del Sinaí. Siria tenía 40.000 hombres hacia el norte. Jordania alineó 40.000 hombres al este. Arabia Saudita mandó 20.000 hombres para que reforzaran a Jordania. E Irak despachó 5.000 soldados para ayudar a Siria. Antes de la batalla, el presidente Gamal Abdel Nasser anunció: aplastaremos a Israel como un gusano, liberaremos al Medio Oriente para siempre de los judíos, ganaremos con la ayuda de Alá. Sin embargo, el primer día de batalla, Israel lanzó un ataque sorpresa contra 25 bases aéreas árabes vitales, destrozando 400 aviones árabes. Posteriormente, habiendo controlado los cielos, pues aplazaron los ejércitos árabes en la península del Sinaí, y allí controlaron todo el Golfo de Agaba. El segundo día de batalla, los judíos capturaron la vieja ciudad de Jerusalén e hicieron oración después de muchísimo tiempo en el Muro de las Lamentaciones. En los últimos días de la guerra, las tropas de Jordania fueron desplazadas al oriente del río Jordán, mientras que el ejército israelí avanzaba hacia el Mar Muerto. Con sus ejércitos materialmente destrozados, las naciones árabes pidieron un cese al fuego. Desde el punto de vista bíblico, esta guerra de los 6 días fue de gran importancia para Israel, pues por primera vez en muchos siglos, la ciudad completa de Jerusalén estuvo en manos de los judíos. Esta guerra, donde solo 2 millones de judíos se enfrentaban a 80 millones de árabes, demostró el principio bíblico que dice que no es con ejército ni con fuerzas, con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos, en Zacarías 4:6. Para ir finalizando, y es la también famosa guerra de Yom Kippur, o la guerra del Ramadán en 1973, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa a gran escala contra Israel, aprovechando la celebración de la más solemne de las festividades religiosas judías, el Yom Kippur, o Día de la Expiación. En sí, esta guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se han alargado por años hasta que desembocaron en un evento muy importante para la región en 1978, donde Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel por medio de los acuerdos del Camp David,
bajo la presidencia en Egipto de Anwar el-Sadat, y el primer ministro israelí Menahem Begin, y mediante la mediación del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. De esta forma, Egipto recuperó el Sinaí, pero a cambio renunció a la Franja de Gaza. Este punto marcó también la relación entre Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, firmó un tratado de paz con el Estado judío al observar los acuerdos del Camp David, los cuales tuvieron mucha importancia porque admitieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. Eso significa que a partir de ese momento, el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo el control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina. Lo que nos lleva a otro punto importante, y es acerca de los colonos judíos, es decir, aquellos habitantes de los asentamientos judíos y también de las intifadas palestinas, los levantamientos palestinos. Es un conflicto que desarrollaremos en nuestra próxima emisión. Esto es todo por el momento. Soy el Pastor Alejo. Bienvenidos a 13 News. Bendiciones.